Este es el recordar de una historia que comienza en la esclavitud, una historia que nos recuerda a aquel cordero sacrificado para guardar nuestras vidas, una historia que es festejo de la libertad que nos fue concedida, para que entonces podamos ir y contarla a otros y decirles lo que pasó en nosotros. Y mientras comemos de ese pan sin levadura, y mientras comemos de ese cordero asado y esas hierbas amargas, anunciamos la historia del Dios que nos hizo libres, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que anuncian las Escrituras, ese Dios que nos amó, ese Dios que vino y nos reconcilió, ese Dios que estando nosotros en cadenas, vino y nos dio la victoria. El calendario en Egipto comenzaba en lo que para nosotros es el mes de septiembre. Pero el Dios eterno habló a Moisés y a su hermano Aarón y les dijo: el primer mes para ustedes será este mes. Este año será el primer año. Ese tiempo era especial porque en él Dios les sacaría de Egipto y haría de ellos un pueblo libre. Para los demás este era el mes 7. Para Dios y para su pueblo era el primero. Y ya habían pasado alrededor de 1,5 milenios desde la caída de Adán, y aún así este debía ser el primer año. No es que Dios se había equivocado o se había tardado en responder. Dios llegó en el tiempo exacto, solo que construyó la historia conforme a su sabiduría, a su poder, a su voluntad y no conforme a nuestros antojos. Tenemos que aprender a medir las cosas desde una perspectiva diferente. Tenemos que aprender a ver el calendario desde el ángulo del cielo. A veces queremos dictar los tiempos o determinar cuáles son las prioridades, pero Dios, el Dios eterno, es quien sabe lo que mejor conviene. Hace unos días viajé a Tijuana, donde hace varias décadas comencé mi pastorado. Fui con mi hijo y su novia a la cita de su pasaporte. De ahí fuimos a comer y de ahí nos regresaríamos. Pero cuando llegamos al restaurante, a ese lugarcito al que específicamente mi hijo quería ir, aún estaba cerrado. Les sugerí otros lugares, otros que desde mi perspectiva eran mejores, mucho mejores, pero no los convencí. No entendía por qué un restaurante cualquiera, pequeño, de colonia, de repente se había convertido en una prioridad para ellos, especialmente para ella que nunca había comido ahí. Pero lo que ella me respondió sigue emocionándome días después. Me dijo: vamos a visitar amigos suyos en lo que abren. Le dije: cuando tomo la carretera no me detengo a saludar gente, se pierde mucho tiempo. Eso debió bastar para que el asunto quedara ahí, pero por alguna razón ella insistió: vamos a visitar amigos suyos en lo que abren. Ella ni sabía que en Tijuana conozco muchísima gente. Y tampoco sabía que ese restaurante al que mi hijo quiso llevarla estaba cerca de aquel lugarcito donde más de 3 décadas atrás yo había pastoreado. En ese entonces no se veía así, hay que decirlo. Ella tampoco sabía que así hubieran pasado muchos años sin que hubiera visto a alguien de ahí. Los llevo siempre en mi corazón y les pienso siempre con alegría, con gratitud, con nostalgia y siempre orando por ellos. Lo primero que aprendí del pastorado es lo mucho que uno ama a su gente y que les lleva en el alma y en las oraciones, incluso cuando ya pasaron muchos años y cuando ya no puedas verles. Así que cuando ella me insistió en visitar a algún amigo, recordé a aquella familia que vivía al lado de donde yo vivía. Llegamos ahí y estaba una señora afuera vendiendo frutas. Yo no la conocía. Yo no sabía si aquella familia que conocí aún vivía ahí. Así que me acerqué y le pregunté si aún vivía alguien de alguno de ellos. Ahora, Tijuana está pasando por un momento de mucha conmoción social.
hay muchas cosas pasando por allá. Y de repente llega un tipo desconocido, se baja del carro y de buenas a primeras llega y pregunta por alguien. Y ella puso cara de sorpresa y hasta de preocupación. Pero apenas me presenté y sonrió. Me dijo: yo he escuchado hablar mucho de usted. Soy esposa de uno de esos niños que iban con usted y siempre me ha hablado de usted. Ella sacó el teléfono, le marcó por videollamada al esposo y él se emocionó de verme. Pero ya no era un niño de 9 años. Era un hombre con barba, con arrugas, de más de 40 años, con hijos, con una vida hecha, que sonrió y corrió rápido a su carro para ir a donde yo estaba y saludarme. Me presentó otros hijos de otros niños de aquel entonces y me actualizó en noticias de aquella gente mayor que tanto amé y que ahora están con Cristo. Después, ya desde mi casa, mi esposa y yo seguimos platicando con él por WhatsApp. Le pasé mi ubicación y él la de su casa, y varias veces se quebró llorando por el gusto de saludarnos. Y mi esposa y yo correspondimos en la misma manera. Le dije: cuando andes por acá, dame una vuelta. Y me contestó: ¿qué tiene que hacer mañana? Puedo salir de aquí a las 5 de la mañana y llegar a su casa a eso de las 8. Yo no conocía a sus hijos, y pese a eso, ellos también sabían de mí. Pero lo que más me emocionó fue que, entre otras cosas, me dijo que tenía mucho preguntando a quien pudiera por mí. Y nada, me dijo. Que hasta oró por reencontrarse conmigo alguna vez. Y luego me dijo: gracias a Dios porque lo puso de nuevo en mi camino. ¿Cómo no emocionarme con gente que pueda querernos así? Y luego hice una pausa porque me di cuenta que aquel restaurante cerrado y aquella insistencia de la novia de mi hijo y el timing de ese día, el tiempo, no pasó por casualidad. Dios lo había orquestado todo. Y levanté las manos y sonreí y lloré y le di gracias. Ahora, lo mío fue un reencuentro con gente que quiero. Lo de esa historia que narramos en la Pascua es de gente que está en un pozo hondo de esclavitud, de labor forzada, sin libertad, a merced de las decisiones del faraón, a quien solo le importa su trono, sus victorias, su riqueza, su poder. Y en medio de eso, Dios intervino para cambiar la historia y mostrarle a aquel pueblo subyugado cuánto les amaba. Por eso les dijo: aquí comienza su historia, en la esclavitud, en casas simples, rodeadas por la opulencia egipcia. ¿Por qué comenzar a escribir la historia en este momento? Nosotros celebramos nuestros momentos patrios a partir de que nuestro país se independizó. ¿Por qué no comenzar la historia después de Egipto y no desde Egipto? Pero es que en medio de ese contexto triste y adverso, Dios estaba haciendo algo. Un capítulo después, leemos que el mes en hebreo se llamaba Aviv, que significa primavera, fuente, manantial. Y es que, aunque siguieran en Egipto, aunque aún eran esclavos, Dios ya había abierto un camino para ellos. Ya se veían los primeros brotes del verdor, que es lo que significa primavera. Porque Dios atiende a los afligidos y sedientos, aquellos cuya lengua está seca de sed. Y Él les responde, y Él no les abandona, y Él abre ríos en desolado, y abre estanques en los valles, y transforma el desierto en estanques, y la tierra árida en manantiales. Por eso en estas fechas volteamos a Egipto, al Egipto simbólico, ahí donde estábamos amarrados, ahí donde éramos esclavos, ahí donde vivíamos a la deriva, al antojo de nuestro malvado amo, en pecado, enemistados con Dios, lejos de Él y de la vida que Él da. Ahí donde se nos miraba despectivamente,
ahí donde se nos despreciaba, ahí donde se nos había clasificado, categorizado como esclavos, ahí donde no había esperanza ni llenura. Y entonces ahora podemos levantar nuestras manos y celebrar. No lo parecía en ese entonces, pero terminó siendo una historia de amor. Fuimos amados, y amados solo porque sí. Moisés le dijo al pueblo: el Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Dios los amó solo porque quiso. No tuvieron que tener algo para merecerlo, no tuvieron que hacer algo para ganárselo. Él los amó solo porque los amó. Él los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. Y es que quizás ustedes ni lo habían pensado, pero antes que siquiera ustedes se imaginaran dónde están ahora, ya alguien les había imaginado libres, amados y en Cristo. Y les dice: el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. La historia del Pesaj, que anunciaba aquella cruz, es una historia que se escribió por amor. Y no solo Dios nos amó. El doctor Michael Reeves nos dice que Dios es el amor detrás de todo amor, es la vida detrás de toda vida. Él nos amó, así que cuando leemos que de tal manera amó Dios, que dio a su Hijo, podemos levantar de nuevo nuestras manos y gozarnos, porque ese amor también es de nosotros. A pesar de nuestro pasado o de nuestro presente, a pesar de nuestra ineptitud, de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestros pecados, un rincón de ese amor es solo nuestro, es solo para ti, es solo para mí, y nos amó para sacarnos de la esclavitud del pecado y para darnos una vida eterna. ¿Pero qué es la vida eterna? Una pregunta que he escuchado mucho en institutos bíblicos. ¿Qué es? Podríamos explicarla de muchas maneras, pero nunca tan claramente como Cristo, que dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti y me conozcan a mí, dijo el Señor. El pastor John Piper lo dice: conocerlo por siempre, conocerle con un creciente conocimiento de Él, y una creciente admiración, y un creciente asombro, y un creciente gozo. Se acerca la fecha. Prepara tu corazón para celebrar el amor con que fuimos amados. Prepara tu corazón para apreciar, para disfrutar, para recordar ese amor. Y prepárate para agradecerlo, para recordarlo y para devolver amor con amor.